Rodando. Rodando. Sonido. Rodando. Claqueta. Crisis, Derecho Internacional, escena 3, toma 5. 3, 2, 1. Continuamos. Bueno, ahora vamos con una edición que quiere realizar el profesor Oscar. No, era que quería como también poner el punto de vista acerca de esa acción que se comete contra Nicolás Maduro. Creo que el tema ahí es analizarlo un poco desde la dogmática, ¿no? Digamos, dogmáticamente podría uno analizar si había, por ejemplo, competencia, si había territorialidad, algo que señaló el doctor Islén. En tanto, lo que podemos observar es que no podemos tampoco encajar esa conducta como en una suerte de detención ilegal, por ejemplo, porque en efecto no tendría ninguna capacidad el juez o la autoridad para poder emitir una orden incluso arbitraria. Estamos hablando de un país invadiendo otro y tomando a su presidente y llevándoselo a su país. Creo que esa no es una conducta nueva en Estados Unidos, lo ha hecho con esta cárcel que tiene allá en Cuba, Guantánamo. Guantánamo es una expresión de ese ejercicio arbitrario del poder, con lo cual uno puede decir no es algo nuevo. Creo que lo que es particular es que lo haga en América Latina de esa manera, tan polarizadamente como está expresada esa relación de Estados Unidos con América Latina. Es novedoso, diría, esa es la coyuntura, es novedosa, pero no es algo tan nuevo. Yo no me adhiero tanto estrictamente a la idea de que es un secuestro, digamos, no caigo como en esa lógica, en tanto no considero que el gobierno de Estados Unidos en sí mismo se pueda definir como una banda criminal o algo así. Creo que no, más bien diría que es un gobierno muy arbitrario, que su lógica se mueve a través de esas expresiones, pero no creo, digamos, que la intencionalidad necesariamente de esa institución es generar un secuestro. Lo que se quiere es hacer una extracción, un alineamiento, un castigo, una colonización, una suerte de expresiones. O sea, creo que juego mucho con la idea de la conceptualización y creo que de pronto la conducta específica de secuestro no la veo ahí, pero sí veo, por ejemplo, una acción, diría que bastante peligrosa en relación con ese ejercicio de poder. No sé, esa sería como la adición que quería hacer. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Doctor Islén. Gracias por el derecho a la réplica. El derecho a la réplica en dos sentidos. En primer término, reafirmo la tesis del secuestro porque no estoy hablando que la organización estatal llamada Estados Unidos haya secuestrado, sino que unos seres humanos individualmente considerados en responsabilidad penal individual, el presidente de Estados Unidos dio la orden, realmente. El terrorismo también puede ser de Estado. Es decir, aquí lo vivimos, los falsos positivos fueron órdenes realmente, en mi concepto, que vinieron desde la máxima jefatura del Estado. Y que el Estado deba responder allí, claro, hay unos organismos internacionales y unas demandas internacionales que probablemente se interpongan contra el Estado colombiano por esa situación, pero también contra las personas individualmente consideradas que dieron esas órdenes, que ejecutaron esas órdenes, los militares que estuvieron allá. Hay personas, hay seres humanos que firman la orden y dicen háganlo. A eso me refiero. Y esa conducta, en esa conducta incurrió el presidente de Estados Unidos en medio de un régimen que, reitero, en mi concepto de dictatorial, no tanto en su expresión institucional interna, sino en sus relaciones internacionales. Y adicionalmente, quiero colocar el énfasis en que el secuestro, como bien lo dice el profe Oscar, es diferente de la detención arbitraria, de la detención ilegal, la privación injusta de la libertad como delitos, precisamente porque agotados esos puntos de evaluar si hay competencia, jurisdicción, etcétera, y al darse cuenta que no es una detención, entonces, ¿qué pasa cuando yo privo a alguien injustamente de su libertad? Cuando yo digo en este auditorio hay que cerrar la puerta y nadie sale, porque yo lo digo. ¿Y eso qué es? Eso es un secuestro. Eso es un secuestro. Privar a alguien de su libertad es un secuestro. Y en este momento el presidente constitucional, con todo el debate que eso conlleva, de Venezuela y su esposa están secuestrados, en mi concepto. Y réplica número 2, frente a lo que dice el profe Dávila, en efecto comparto la situación geopolítica, la visión geopolítica es absolutamente clara, evidente, la comparto totalmente, pero adicionalmente en el punto de la alegría de los venezolanos por este hecho,
pues eso también es debatible. Hay muchos venezolanos que están muy contentos, muy felices, está muy bien, es independientemente de cualquier reacción que se pueda tener emotiva. Hay otros que no, hay otros que todos los días publican el día número tal en que lo estamos esperando, día número 60, 72, 80, todos los días. También es parcialmente cierto ello, pero independientemente de las sensaciones que se generen en la ciudadanía, pues si hay un régimen que uno considera dictatorial, si uno considera que el régimen es dictatorial en el que uno está y las vías democráticas, pacíficas, institucionales se han agotado y las elecciones fueron hurtadas o como sea, entonces habilita eso una tesis muy famosa y la tesis del delito político. La tesis del delito político. Es decir, es posible, aun cuando la orden legal es injusticia, pues la rebelión es la mejor respuesta a esa injusticia. La rebelión sería justicia. Entonces yo llamaría a que si los pueblos están considerando que sus regímenes son dictatoriales y adicionalmente hay una vía institucional que ya se agotó y que aún sigue la dictadura, pues entonces se habilita el delito político, se habilita la insurgencia. Ese es un tema. Lo que pasa es que ahora parece pecado o incluso delito hablar de ello. No, estas son las tesis, desde John Locke en adelante. Hay muchísimos otros autores que lo estudian también. El delito político es un derecho a la legítima defensa del pueblo. Y en ese caso, si ese fuera el escenario, podemos dividir las visiones, pero si ese fuera el escenario, pues el pueblo venezolano estaría legitimado para ello, cree este servidor. Si ese es el caso dictatorial, institucional, que está cerrado absolutamente y que no es posible cambiar el régimen. Entonces, quiero hacer alusión porque Estados Unidos no llega como el gran ayudador de la insurgencia venezolana a derrocar un régimen y a que ellos hagan su propio régimen. No, lo dice el profe Dávila, llevan 3 meses y está lo mismo. Y las mismas violaciones, y la misma hambre, y todo igual. ¿Qué querían? El petróleo. Gracias. Profesor Islay, una pregunta, pero ¿usted no cree que el pueblo venezolano ya se ha rebelado en varias ocasiones y nada ha cambiado? El pueblo venezolano se ha rebelado, es algo particular, porque yo no he visto que hayan tomado realmente las armas como insurgencia venezolana y traten de derrocar el régimen venezolano, si ese es el caso. Ahora, no estoy diciendo, ahora después dicen que estoy instigando al delito. En mis clases a veces mis estudiantes me hacen cierta broma por ello, pero no, naturalmente. Estoy diciendo que en la hipótesis en que se considera el régimen dictatorial, pues se habilita eso. Pero en Venezuela no ha sucedido eso y adicionalmente, por el contrario, hay elecciones cada cierto tiempo. Las elecciones últimas, sumamente cuestionadas, y en eso estamos de acuerdo, y debieron publicarse las actas, que ese fue el gran tema de las elecciones en Venezuela. ¿Por qué no publicaron las actas una vez sale ganador Nicolás Maduro? Pero hay que ver que los niveles altísimos de apoyo que tiene el chavismo, es decir, eso es una realidad que tampoco se puede ocultar. Hay un altísimo nivel de apoyo al chavismo todavía, que no sea el mismo de antes, es diferente. Pero aún así, recapitulando, si es posible, pues yo creería que cuando las vías institucionales se acaban, la rebelión es el camino. Es claro, lo digo a nivel teórico y a nivel político. Muchas gracias. Bueno, continuando con el debate, la siguiente pregunta es, desde el derecho internacional, ¿qué consideraciones le merece el caso de los recientes ataques de Estados Unidos e Israel a Irán? Profesor Oscar. Bueno, pues yo creo que siguiendo, digamos, la lógica de esta charla, digamos, que estamos teniendo con los profes y sobre la temática, podemos identificar un ejercicio de poder, ¿sí?, bajo una lógica, si se quiere, invasiva. O sea, es decir, estamos viendo una articulación de ejércitos internacionales que están tratando de organizar y consolidar una agenda en Oriente, y eso implica, pues, con el derecho internacional, diría uno, una expectativa, ¿no? Si esto es una cuestión simétrica, en la que podemos ver que Irán ha tenido capacidad de respuesta, Estados Unidos e Israel tienen la capacidad bélica para enfrentarse, básicamente estamos encontrando unas potencias peleando. Lo que uno estaría analizando, mi punto de vista, es los daños contingentes, o sea, es decir, los seres humanos que caigan víctimas de esa conflagración. O sea, es decir, a mi parecer el derecho internacional tiene en este momento un importante papel para definir dónde están los límites frente a ese ejercicio de la violencia que se está dando entre las dos partes.
Mal haría yo, por ejemplo, en definir moralmente cuál de los dos tendría más razón para atacar. Creo que, en efecto, lo que conozco, reconociendo, digamos, a Israel en un ataque genocida, en efecto podría decir que con Palestina se está presentando esa situación, pero con Irán es otra cosa. Irán es un ejército fuerte, capaz, ¿cierto? Y tiene una capacidad bélica para responder, con lo cual también no queda ajena, no se puede victimizar a Irán tampoco. Irán también puede hacer daños a seres humanos. Y en ese sentido, pues creo que el papel del derecho internacional no es tomar partido sobre quién tiene la razón, sino cómo, por ejemplo, reducir la capacidad de daño que pueden producir esas dos potencias sobre poblaciones humanas que no son parte del conflicto. Si me preguntan temas geopolíticos, podría decir, pues en efecto estamos viendo es una suerte de triunfalismo de Trump, pensando que va a lograr consolidar esa zona. Y realmente lo que se está viendo es que Irán le está resistiendo y eso va a afectar bastante la economía y el orden mundial. Lo que decía de pronto el profe Ávila inicialmente, concuerdo. Lo que vaya a pasar después de esa guerra va a significar una reorganización del mundo y una reorganización del derecho internacional. O sea, es decir, quien gana puede poner las condiciones del derecho, y eso creo que es algo que nos relaciona también sobre ese matrimonio que existe entre el derecho y lo político. Existe, no es algo, el derecho no es neutro. Y en este caso lo que uno podría decir es eso. Me parece que la única forma en la que se pueda pronunciar el derecho internacional es vigilar que esa guerra no vaya a tener unos daños contingentes a población, que no vayan a haber crímenes de lesa humanidad, y creo que sería como eso. No podría poner posición frente a ninguno de estos ejércitos. No soy quien para eso. Ok, muchas gracias, profesor. Profesor Dávila. Bien, gracias. Retomando un poco la idea de hace un momento y hablando desde el punto de vista geopolítico y de relaciones internacionales, no tanto del derecho internacional, porque el derecho internacional no es como tal un derecho en las nubes, un derecho abstracto, sino que se nutre de estas disciplinas. Yo pienso que, primero que todo, es completamente ilegal el ataque de Trump, la muerte de Khamenei es una cosa aberrante, deberá responder ante los tribunales internacionales junto con Netanyahu algún día, y quizás no, o quizás pase el resto de su vida precisamente defendiéndose ante un tribunal internacional, porque ese es el delito, completamente, el delito de agresión y de homicidio sin tener ningún motivo. No había legítima defensa, no había motivos para hacer esta situación. Venían en unas negociaciones donde precisamente se había llegado al acuerdo de que Estados Unidos iba a revisar, y había revisado, y el mismo Estados Unidos había dicho no hay ningún peligro de que estén desarrollando armas nucleares, y a los días vino el ataque. Entonces ahí es una cuestión bastante compleja para el mundo, no solo para Irán, Israel y Estados Unidos, es para el mundo. Primero se va a encarecer la energía, el petróleo, y se van a encarecer los productos, la comida, la alimentación, porque esto no va a ser de 2 meses, de 3 meses, esto va a ser de años quizás, hasta que prácticamente se destruya completamente Irán o Israel o incluso Estados Unidos. 2, esto va a llevar a reconfigurar el nuevo orden mundial. ¿En qué sentido? En que eso volverá al mundo de sálvese quien pueda. Ya Lula lo dijo, vamos a comprar armas porque esta vaina se complicó. Es decir, vamos a tener nuestros propios buques, nuestros propios aviones de guerra, vamos incluso a ver si podemos desarrollar nosotros también nuestra arma nuclear como Brasil. Y porque la situación va a ser esa, todos vamos a ser islas y vamos a sobrevivir, ni siquiera vivir, cada quien sálvese, porque Estados Unidos e Israel prácticamente que atenazaron a todos los demás países durante el siglo XX, les dijeron no se armen, quédense quietos, respeten estos derechos, hagan estos tratados, hagan estas constituciones, mientras ellos a sus espaldas sí se estaban armando, Israel y Estados Unidos. A Israel se le dijo en los años 60 no desarrollen una bomba atómica, y lo hicieron, y todos los países precisamente corrieron esa carrera armamentística porque Israel y Estados Unidos iban adelante. Entonces vamos a llegar a ese momento en que ya el orden internacional actual no va a existir. Eso también pone en duda la ONU. Yo soy escéptico, creo que la ONU se va a acabar en un futuro corto o a mediano plazo. Y también pues ese derecho internacional, entre comillas, pacífico, también tenderá a desaparecer
pues por culpa precisamente de los que iniciaron este nuevo orden mundial después de la Segunda Guerra Mundial y por esos afanes expansionistas e imperialistas de Israel, que se pensaba que iban a construir su gran Israel. Bueno, quizás lo logren algún día, uno no sabe, invadiendo precisamente Siria, Líbano, Irak, Irán, Palestina, etcétera, y también por esos afanes expansionistas imperialistas del mismo Estados Unidos. Muchas gracias, doctor Israel. Gracias. Frente a esa pregunta yo quiero hacer una reflexión en principio jurídica e histórica. ¿Cómo nace el derecho a hacer la guerra? Es decir, ¿es posible hacer la guerra? Se pregunta por allá en las primeras clases de Derecho Internacional Público y ese tipo de cosas. ¿Es posible hacer la guerra? ¿Hay derecho a hacer la guerra? Sí, la respuesta es sí. Infortunada o afortunadamente es posible, porque cuando dos o más bandos entran en conflicto, entonces el derecho internacional respondió diciendo sí es posible que estén en conflicto, sí es posible, pero hay formas de hacer la guerra, hay normas para la guerra, hay límites para la guerra. Entonces, teniendo claro que sí es posible hacer la guerra, infortunada o afortunadamente, ahora vamos a mirar cuáles son las reglas que deberíamos tener para hacer la guerra. Y se dice la guerra, por lo menos dentro de un compendio de principios del derecho internacional, se dice hay unos principios del derecho internacional humanitario que son inviolables, que son infranqueables, que deben colocar los límites. Uno de los principios, el principio de distinción. El principio de distinción es aquel axioma general en virtud del cual, en vigencia del derecho internacional humanitario, debo, como combatiente, tener la distinción entre el que es mi contendor combatiente y el que es la población civil. Yo tengo que tener la posibilidad como combatiente de decir voy a atacar ciertos lugares, voy a atacar a ciertas personas, y es posible atacarlo a la luz del derecho internacional. Si es posible hacer el ataque, sí es posible, pero hay límites. Yo no puedo atacar la población civil, por ejemplo, pero también hay principios de distinción de métodos y medios de hacer la guerra. Yo no puedo lanzar una bomba racimo. Una bomba racimo, como el nombre lo indica, es aquella que no detona directamente, sino que cuando se ha lanzado se expande precisamente como un racimo y sus focos van a ser indiscriminados. Eso viola ese principio de distinción y adicionalmente el principio de límites de métodos y medios de hacer la guerra. Con esa primera introducción quiero decir, en el caso de Irán estamos asistiendo a algo que podríamos eventualmente darle cierta categoría de conflicto, porque hay dos bandos muy fuertes. Aquí ya no estamos diciendo hay un gran bando de Estados Unidos e Israel contra un pequeño pueblo Gaza, la cuestión más flagrante y más evidente que ya lo abordamos, sino que también hay un ejército muy poderoso, hay todo un estado y hay toda una cultura detrás que se llama Irán, y una guardia revolucionaria iraní que está dispuesta a llegar hasta el fondo y hasta el final de las consecuencias, y eso nos involucra a todos. Es bien importante ese primer punto. Pero ¿quién empieza aquí la guerra? Realmente aquí lo empezó Estados Unidos, con una presunción, como todas las de ellos, que allá hay armas químicas, que hay armas nucleares, que nos van a atacar. Después Marco Rubio y otros funcionarios de Estados Unidos dijeron que en efecto ellos atacaron preventivamente, y ese es el mismo discurso de las Torres Gemelas, cuando dijeron vamos a atacar, a devolverles esta cuestión a Medio Oriente, y dijeron vamos a atacar preventivamente Irak y vamos a atacar preventivamente tal. La guerra preventiva es bien cuestionable. Yo mejor lanzo una bomba atómica acá por si preventivamente alguno de los presentes me quiere hacer daño, o voy a matar al profetal porque de pronto me va a hacer daño. Eso es bien complicado. Entonces esta primera reflexión quiero que quede clara, y es que uno, ¿hay derecho a hacer la guerra? Sí, hay derecho a hacer la guerra, pero tiene límites, y esos límites, esos principios se están violando de lado y lado en este caso. Dos, hay un conflicto, sí, podríamos decir hay un conflicto, sin embargo ese conflicto lo inició irregularmente, coincido con el profe Ávila, irregularmente, ilegalmente, Donald Trump. De hecho, violando todos los estándares internos, por eso mantengo mi idea que tiene unas claras directrices dictatoriales él, porque ni siquiera tenía todos los permisos para todo lo que está haciendo, por lo menos a nivel interno, institucionalmente hablando. Y adicionalmente, número 3, quiero también llamar la atención en este punto. Algunos expertos ahora dicen fue un error de cálculo de Donald Trump porque no esperaba la resistencia iraní, y la resistencia iraní es muy fuerte. Esperemos que esto no nos lleve a un declive mundial,
porque esas serían unas graves consecuencias para todas y todos. El problema fundamental está en que ese derecho hoy está básicamente muerto. Ese derecho está básicamente muerto y no hay límites, no hay formas, no hay maneras, solo hay papeles e instituciones que eventualmente pueden actuar, pero que por ahora no lo han hecho. Muchas gracias. Bueno, por favor, les invitamos a compartir una final apreciación sobre la temática abordada del día de hoy para todos nuestros televidentes y seguidores. Bueno, pues me parece que en términos del mismo espacio, creo que es muy importante que la academia se apropie de estas discusiones. Creo que es importante que podamos hablar de temas que nos competen. Creo que el derecho tiene esa importancia en términos de saber quiénes son los que deben linear, si se quiere, o poner una suerte de estándares sobre la protección de los derechos humanos de las personas. Frente al marco de la discusión de contenido, pues yo soy un tanto escéptico, digamos, sobre la forma en la que se está presentando hoy en día el derecho internacional. Concuerdo mucho con las tesis de los colegas acá presentes. En tanto, yo diría que ese orden mundial de pronto que estaba enunciando de pronto el profesor después de la guerra de Irán, que se va a reconfigurar, yo creo que ya se configuró. O sea, ya estamos en ese escenario. Ya estamos viendo la transformación de las realidades políticas, ya estamos viendo cómo esas apuestas hoy en día están siendo naturalizadas, ¿sí? Esas opciones extremistas del uso de la violencia como un recurso muy propio de las democracias actuales es algo absurdo. Creo que nos está sacando un poco de nuestra modernidad y eso también nos implica unas reflexiones sobre nuestra forma de actuar. O sea, es decir, ¿qué es lo que defendemos en un mundo así? Es lo que uno de pronto puede empezar a preguntarse. Creo yo que hay que seguir defendiendo lo humano. Creo que todavía estamos entrando en unas épocas donde también los poderes de facto no solo se expresan con violencia, sino con tecnologías, con recursos, narrativas, ¿cierto? Banalidades. Creo que eso es importante rescatar la idea de por qué se pensó defender la dignidad humana, por ejemplo, que es un concepto kantiano bastante importante, que tenemos bastante arraigados en nuestras sociedades, y creo que no es un valor menor, creo que es un valor importante, y esa sería como una reflexión, es seguir agudizando, digamos, estas discusiones, seguir defendiendo lo humano, seguir defendiendo esas opciones políticas que hablan de paz. Creo que eso es importante en un mundo en donde la guerra se está volviendo básicamente un recurso naturalizado, y creo que eso le falta también a Colombia bastante, pensar mucho en realmente ese ejercicio de paz más que el ejercicio de guerra. Entonces creo que esa es como la reflexión a la que llego en este escenario. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Tavila. Bueno, muy bien. Muchas gracias primero a la Universidad del Bosque por la invitación, al profesor Islen, a las panelistas y a todo el equipo de trabajo. Yo pienso que estos espacios engrandecen la academia porque esto no se está pensando, esto en la calle no se habla, todos como que tenemos ideas pero no nos atrevemos a decirlas. Y eso es una forma también de silenciarnos, de que el régimen occidental nos silencia. Recordemos también que los medios en Occidente están cooptados por este régimen, por decirlo así, este régimen Epstein del que hablábamos ahorita. Veía un noticiero en estos días donde decía, bueno, los muertos son así, en Irán 10.000, en Israel 15 y en Estados Unidos 2. Eso es mentira. Eso es mentira. Los muertos de Estados Unidos ya pueden estar por encima de 500, los muertos de Israel pueden estar por encima de 1.000, 2.000. Claro, los de Irán también, porque los destrozos son de lado y lado. Y sobre todo, pues, defenderla, no podemos defenderla tampoco los intereses de esto que llamamos el sionismo o el globalismo norteamericano, porque de todas maneras, así como hoy fue Irán, ayer fue Maduro, de pronto de aquí a mañana es Colombia o cualquier otro de nuestros países. No les gusta un presidente porque piensa de una manera un poquito diferente a lo que ellos consideran e inmediatamente pues ya lo mandan secuestrar o matar, o como pasó con el ayatollah, pues simple y sencillamente lo bombardearon.
Entonces, es un asunto grave, sí, esto como lo he dicho acá va a reconfigurar el orden mundial para siempre. Este asunto de Irán no es un asunto, no es un Gaza, va a ser más grave. Esto hasta que no muera uno de los dos estados, Israel o Irán, esto no se va a acabar. Sí, porque esa revuelta que también ya se comprobó que fue planeada por Estados Unidos e Israel de enero, de allá al interior de Irán, eso fue una farsa, eso fue una mentira. Se hizo como las primaveras árabes hace 10, 12 años para desestabilizar a los gobiernos, solo que unas prosperaron y otras no prosperaron. Y eso se sabe que es por orden del mismo régimen internacional. Y entonces estos espacios son muy importantes para abrir los ojos porque estamos cooptados, todos los medios. Ustedes, ¿por qué no se preguntan los televidentes, por qué cuando uno prende acá un televisor en Colombia los canales que hay son estadounidenses? Porque aquí no tenemos la posibilidad de ver un canal de otro lado. ¿Por qué nuestros canales de películas, etcétera, y la mayoría del cine es cine de Hollywood y no tenemos la posibilidad o muy poco de ver de otras partes, a no ser que usted pague la hiper mega plataforma de cine alternativo, pero no todos tenemos esa capacidad? Entonces el discurso, ustedes creo que estudian comunicación social, los medios masivos de comunicación están cooptados, los MMC o los medios masivos de comunicación están cooptados por el discurso de Occidente. Y asimismo nos cuentan las noticias que quieren que sepamos, punto. Y nos muestran a Estados Unidos como el bueno de la película y a Irán, los ayatollah, teocracia, el régimen, como decía el profesor al inicio, es el régimen de Irán y el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Francia, el gobierno de España. Y eso nos ha hecho un daño, pero impresionante. Y el día que de verdad se estén discutiendo estas cosas, que ya no se esté respirando esto en la nuca, aquí, en nuestro Caribe, en nuestras islas, cerca a nosotros, que ya sea un tema, ahí sí no entenderemos bien, pero ¿por qué nos están haciendo eso? ¿Por qué nos pasa esto? Pues precisamente porque nuestro pensamiento estaba cooptado, estaba influenciado pues, por esas potencias que acabo de nombrar. Gracias. Bueno, reitero puntualmente el agradecimiento a todos quienes hicieron parte de este ejercicio académico, a nuestro profe de comunicación social aquí en la Universidad del Bosque, a todo su equipo, a los estudiantes, a nuestras estudiantes y también a nuestros profesores invitados. A todos quienes nos escuchan, quienes nos siguen en todas las plataformas digitales, muchísimas gracias por estar ahí conectados y quiero cerrar con una reflexión, aparte de lo que mis colegas ya dijeron, que me uno plenamente a lo que han comentado. Hoy el derecho internacional, en mi concepto, está prácticamente muerto, por lo menos en lo que tiene que ver con derechos humanos y derecho penal internacional. Hoy realmente, reitero una de las ideas que aquí se han mencionado, que estemos presenciando un genocidio a todas luces, a ojos vistos, como el de Gaza, es impresionante, y que la comunidad internacional no pueda hacer nada y no pueda decir nada porque tiene una amenaza de bomba o de secuestro, etcétera, es algo que el derecho de verdad debería reflexionar internamente y decir: esto no sirve para absolutamente nada. Si no es posible que con los instrumentos internacionales que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial evitemos la tercera o evitemos un genocidio como el que se está ocurriendo hoy, pues no estamos haciendo absolutamente nada, realmente. Nació para unas cosas y resulta que está facilitando lo contrario. La gran alternativa o el gran eslogan del derecho internacional con el que nació, con la Liga de las Naciones, después con las Naciones Unidas, fue tener y garantizar paz mundial, el orden internacional garantizado, la seguridad, paz y seguridad internacionales. Y resulta que hoy ni hay paz ni hay seguridad internacionales. Eso es un primer punto de la reflexión. Un segundo punto, aunarme a las palabras del profesor Oscar cuando dice, pues siempre que alguien quiera apostarle a la guerra, es necesario, es imperativo categórico, como diría Kant, es imperativo categórico apostarle a la paz. En un mundo en donde necesariamente todo está llamando a la guerra, es necesario que alguien levante la voz y diga: quiero paz. Y esos somos los ciudadanos, los que no tenemos bombas, los que no tenemos el poder de decisión de fondo, pero que en realidad somos el poder constituyente del mundo. Y número 3, este punto que también nos trae una reflexión para Colombia. Y el punto en Colombia también es, cada vez que nacen o emergen o vuelven las voces
de guerra, pareciera que la gente vuelve a sus lineamientos y los órdenes, la guerra, el conflicto, pareciera ser de lo que viven muchos sectores. Es necesario, y alguien lo dijo muy bien después del acuerdo de paz en Colombia, este no es el mejor acuerdo, pero es el mejor acuerdo posible. Hay que defender la paz. Y adicionalmente, siempre, yo prefiero, y alguien lo dijo, creo que fue Antanas Mocus y replicado, tal vez parafraseado por Humberto de la Calle, que me quiero en este momento retomar esas palabras, y considero que son muy sensatas. Yo prefiero apostarle a la paz y perder que apostarle a la guerra y ganar. Eso debería ser una consigna de todos. No lo digo en términos solamente de la política, del derecho, no, incluso de la misma persona, de las mismas personas. Hace poco, y como introducción a este programa, se tuvieron unas píldoras en psicología y allí podíamos hablar cómo la mente humana a veces está más llamada a la guerra. A veces pareciera ser que los medios de comunicación, la misma cultura nos llama a eso. Y a la indiferencia. Hoy a nadie le importa cuántos muertos hay en Gaza, cuántos muertos hay en Irán. No, eso le importa a los titulares de los noticieros porque venden, pero no más. Es importante que nosotros en nuestras relaciones interpersonales también renunciemos al conflicto, estemos mejor o por lo menos más prestos a dialogar y siempre reemplazar la guerra por la paz. Creo que ese es el camino, y es el camino a nivel personal, a nivel social, a nivel estatal y a nivel internacional. Muchísimas gracias, reitero mi cordial y profundo agradecimiento. Reiterar una vez más que las posturas políticas que se han expuesto acá son producto única y exclusivamente de nuestras reflexiones personales y no comprometen la visión institucional de ninguna de las universidades que nos han acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los tres invitados y muchísimas gracias a todos los espectadores que van a ver este programa. Corten.